Hola chicos, buenas tardes. Otra vez nos volvemos a encontrar por este medio. Ustedes en su casa, yo en la mía. Pero bueno, es lo que nos toca. La escuelita viene así. Quiero decirles como siempre que los extrañamos, que tenemos muchas ganas de verlos y que les mando estos besos para todos. Ojalá se los pudiera dar en esos cachetes lindos que tienen. Bueno, esta semana me toca contarles una parábola que me encantó. Durante el tiempo que la estudié, aprendí muchas cosas. Me gustó mucho. Pero leí el otro día en internet justo algo que me hizo acordar a esta parábola que estaba leyendo. Es la historia de una persona conocida y me hizo acordar a uno de los personajes de la parábola. Se los voy a contar. Contaba la historia de que un día el boxeador Mike Tyson, que fue un boxeador muy famoso, campeón del título mundial, ustedes no sé si lo van a conocer, pero sus papás seguramente sí. El boxeador Mike Tyson tenía que viajar, para lo cual se tomó un avión. Cuando se subió al avión con todos los pasajeros, el capitán del avión anunció por el parlante que por favor todos se pusieran su cinturón porque iba a empezar la maniobra de despegue. El avión iba a despegar. Todo el mundo tenía que ponerse el cinturón de seguridad. La azafata pasó por el pasillo cotejando que todos estuvieran correctamente asegurados y se encontró con que Tyson no se había puesto el cinturón. «Señor Tyson, por favor, póngase el cinturón que vamos a despegar». Y Tyson, muy orgulloso, le dijo: «Superman no necesita cinturón». La azafata, que era bicha, le dice: «Superman tampoco se hubiera tomado un avión porque Superman sabía volar». ¡Oh! Le cerró la boca a Tyson, el orgullo se lo bajó de un cachetazo. Tuvo que ponerse el cinturón como todos los pasajeros y recién ahí el avión despegó. ¿Y saben que la historia que les voy a contar hoy, que está en la Biblia, está en Lucas 18, del 9 al 14, cuenta el relato sobre un hombre que era muy orgulloso también y sobre uno que tuvo otra actitud? La parábola se llama del fariseo y el publicano. ¿Y saben que empieza diciendo que Jesús les contó estas parábolas a un grupo de hombres que se creían justos, confiaban mucho en sí mismos, ellos se creían mejor que otros? Había un grupo de hombres que se creían que eran mejores que los demás y los miraban con desprecio a los otros. Entonces Jesús les contó esta historia, que dice así. Cierto día, un hombre fariseo y un publicano fueron al templo a orar. Los fariseos eran en la época de Jesús un grupo de religiosos que se dedicaban a cumplir y a estudiar la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los estudiaban a rajatabla, cumplían todas las normas que ellos mismos habían interpretado y que no eran las correctas. Pero se la pasaban todo el día fijándose en eso. Y tanto se ocupaban en cumplir las reglas que decía el Pentateuco, que habían terminado por creer que eran santos, que eran buenos, que eran los mejores que había en esa época, y tenían esa actitud. Caminaban en la calle, pavoneándose y repitiendo de memoria textos de la Biblia y haciendo que la gente cumpliera normas que ya no servían más en esa época, pero bueno, se creían mejores que todos. Durante la época de Jesús también existían los publicanos, que eran los más odiados de la sociedad. ¿Saben por qué? Porque un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Trabajaba para aquel que los había conquistado y que los tenía de esclavos. Y no tenía un trabajo lindo, tenía el trabajo de ir y cobrar los impuestos. Un judío venía y te decía: pagale al emperador romano. Pero como vos no sos judío igual que yo, ¿qué me estás diciendo? ¿Y saben qué hacían? Cobraban más caro y se quedaban con platita para ellos. Y todo el mundo lo sabía. Entonces, aparte de que eran ladronzuelos, los propios judíos los veían como traidores a la patria, los odiaban. Te cuenta la historia que ese mismo día descendieron al templo a orar un fariseo y un publicano. El fariseo, como yo ya les conté, orgulloso de sí mismo, se paró y empezó a orar
a voz en cuello, gritando para que todos lo escucharan. Dios, te doy gracias que no soy como estos hombres. No soy ladrón, no soy mentiroso, no hago cosas impuras, no soy miserable como este publicano. Y lo miraba con desprecio. Y decía, yo ayuno todas las semanas, yo ofrendo y doy el diezmo de todo lo que tengo, para que todos vean. Estaba orgulloso de sí mismo. La Biblia dice que el fariseo empezó a orar para sí mismo. Empezó a alabarse a sí mismo. Se daba besitos, se tiraba flores él mismo. Estaba orgulloso de quién era. Sin embargo, en la otra punta del templo había un hombre que estaba llorando, derramado en arrepentimiento, y era el publicano. Dice la Biblia que no podía ni siquiera levantar sus ojos al cielo, que estaba tirado en el piso y decía, Dios, perdóname y tené misericordia de mí, que soy pecador. Perdóname por todo lo malo que hago, perdóname, soy pecador. Dice el relato que cuando se fueron a su casa, el fariseo se fue igual que como había entrado. Orgulloso de sí mismo, contento consigo mismo. Pero el publicano se fue justificado por Dios. Se fue perdonado por Dios. ¿Saben, chicos, que esta historia me hace acordar a nosotros? Muchas veces caemos en el pecado del orgullo. Creemos que somos los mejores y nos creemos superiores que todos los demás. Y creemos que todo lo bueno que logramos en la vida es gracias a nuestros propios esfuerzos. Nos dan el boletín y llegamos a casa y se lo damos a mamá y le decimos, mira el boletín que traje, el profesor me dijo que soy mejor en matemática, que merezco estar en la bandera. ¿Cómo no voy a estar en la bandera? ¿Cómo no voy a ser el abanderado nacional? Siempre llego temprano, no falté nunca. Tengo las mejores notas, fui el mejor compañero. Soy el mejor alumno. Y solamente nos falta darnos besos a nosotros mismos. ¿Saben que eso hubiera hecho el fariseo? ¿Dónde está el fariseo? Acá. Pero a Dios le agradan las personas como el publicano. Le agradan las personas humildes. Las personas que dicen, Dios, perdóname. Y te doy gracias porque todo lo bueno que logré en la vida es gracias a vos. Sí tengo un buen boletín, pero es porque vos me diste sabiduría. Es porque vos me diste responsabilidad. Es porque mi mamá se levantó todos los días temprano para llevarme, que yo llegue a horario. Es por cómo en mi casa me hacen ir a dormir temprano para que no esté cansado. Es gracias a vos, Dios. Sin vos yo no soy nada. Esa era la actitud de este publicano. ¿Saben que la Biblia dice que las personas humildes son las que no piensan en sí mismos como buenos y como justos, sino que piensan en los demás? Y sobre todo son las que piensan que todo lo que les pasa en la vida bueno es gracias a Dios. Porque es así, chicos. Todo lo bueno que tenemos en la vida es gracias a Dios. Nuestra carne es mala. Nada bueno podría salir de nosotros mismos. Solamente ser orgullosos. Y qué feas que son las personas orgullosas, ¿no? Todos conocemos a alguien que es orgulloso y decimos, oh, acá viene otra vez este insoportable que viene a hablar de él. Y muchas veces nosotros somos así. Hay una palabra que me gustó mucho en esta historia, que está al final, en el último versículo, que dice que el publicano descendió a su casa justificado. ¿Saben, chicos? Esa palabra justificado es clave en la Biblia. Porque esa palabra significa que Dios nos ve a través de la obra que hizo el Señor Jesús. No hay nada bueno que nosotros hayamos hecho para que Dios nos perdone y quiera que seamos sus hijos. Dios nos ve buenos porque el día que nosotros recibimos a Jesús en el corazón, quedamos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora cada vez que Dios nos ve a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nos ve justos porque Jesús fue justo, porque Él todo el tiempo que vivió en la tierra nunca pecó, nunca se creyó a sí mismo mejor que nadie y era el Hijo de Dios. Sin embargo fue humilde, comió con los pobres, se juntó con los publicanos que todos despreciaban, estuvo con gente con los leprosos, como aprendimos el otro día. Jesús fue humilde. Por eso
Por eso Dios nos ve justificados a través de él. Me perdí, no quería decir eso, pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, y les quiero enseñar el texto que vamos a aprender hoy, que habla sobre el orgullo y la soberbia. Y de paso, cuando les enseñe el texto, les voy a mostrar un trabajito que ustedes pueden hacer esta semana en su casa. Miren qué lindo lo que hicieron mis hijos. Agarramos una imagen, dibujamos una cara y le completamos el pelo con lana, con papelitos, con papeles de diario, con lo que tengan en casa, van haciendo la forma. Y de paso se entretienen. Y nosotros hicimos una cara de orgullo y dice, Dios se opone a los soberbios. Una persona soberbia es una persona orgullosa. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que me gustaría que esta semana aprendan este texto. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Está en Santiago 4:6. Y me gustaría que si tienen tiempo se hagan una carita. Esta es la carita humilde y esta es la carita orgullosa y soberbia. Y acordémonos, chicos, que todo lo bueno que tenemos es gracias a Dios. Y seamos humildes, seamos humildes. Les mando un beso. ¡Chao!